Hola, te doy la bienvenida a este video podcast, Lo extraordinario de ti. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial, Patti Mora, que es life coach. Ahí tuve la fortuna de conocerla y se dedica a trabajar un tema muy específico y que a mí me parece súper importante y súper valioso y me encanta su perspectiva. Patti, bienvenida. Y quisieras presentarte tú misma, empezar a contarle a la audiencia qué es lo que haces. Claro que sí, Maye. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Y con mucho gusto me presento con todos ustedes. Como ya lo dijo Maye, estamos trabajando ahí con mucho amor, con mucho cariño por una tribu que considero mi tribu, que es la de mamás que tenemos bebés en el cielo. Es el duelo gestacional y perinatal. Tristemente a la fecha, Maye, pues sigue siendo uno muy silenciado, un duelo tabú, muy invisibilizado. ¿Y cómo nace, no? ¿Cómo nace que yo me quiera dedicar a esto? Pues desde luego es porque yo soy mamá de 3 bebés que hoy existen en lo no físico, que son celestiales. Y de ahí me nació este llamado. Yo diría que es un llamado, el que me ha estado, ahora sí, válgame la redundancia, el que me ha estado llamando, el que me ha estado moviendo constantemente a partir de mi segundo embarazo de mi hija Ángela, de hacer algo más por esta comunidad, de hacer algo con mi dolor, con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y es así que después de ver a mis 3 hijos trascender, yo soy contadora de profesión, tengo un máster en alta dirección, pero la vida siempre nos coloca, creo yo, donde tenemos que estar. Y fue después de estas experiencias que estudié tanatología. El día de hoy soy tanatóloga y también me certifiqué como life coach espiritual, así como tú. Y el día de hoy es lo que hago. Me encanta dar sesiones a mamás y papás de todo el mundo. Me gusta mucho dar talleres, conferencias. Tengo un podcast y estoy en cuerpo y alma dedicada a esta misión. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta que tú misma te presentes porque empiezas a hacerlo desde esta energía que yo te invité porque a mí me parece que tu historia, lo que yo conozco de tu historia, es extraordinaria y pues tienes mucho que compartir, ¿no? Entonces, bueno, vamos aterrizando algunas cosas para las personas que tal vez no estén tan familiarizadas. ¿Cómo? Empecemos por tu historia. ¿Cómo fueron estas tres experiencias que tuviste que te empezaron a acercar al mundo de, pues, el duelo gestacional, que es el término que tal vez la mayoría de las personas conoce, pero que a mí me encanta esta forma de decirlo, de bebés que nacen al cielo? Claro, claro, Maggie, con mucho cariño y con mucho gusto se las comparto a todos ustedes. Creo que la historia que vivimos, todos los que estamos aquí, en algún momento los dolores que hemos sufrido, siempre tenemos la opción de ponerlos al servicio de la humanidad. Y yo te comparto que siempre, desde niña, ¿no? Literalmente soñaba con tener una familia, quería ser mamá, tenía esta idea, ¿no? De la gran familia, la camioneta, el perrito y todo, todo lo que uno anhela cuando tiene el llamado a ser madre. Y siempre fue un sueño. Obviamente, pues ya más adelante en la vida conocí al que fue mi esposo. Nos casamos y siempre tuvimos en el corazón el deseo de ser papás. Entonces, pues pasó el tiempo y llegó nuestro primer hijo que se llama Patricio. Y fíjate que con él viví un embarazo muy en la inocencia total, eh, de lo que es la ilusión, ¿no? De ser mamá, de no poder creer, wow, estoy dando vida, hay un ser dentro de mí que está creciendo, o sea, fue algo muy impactante para mí, muy fuerte. Y a los 3 meses de gestación, les cuento que tuve lo que se llama un aborto espontáneo. Es decir, que sin causa aparente, sin razón alguna, simplemente rompí fuentes a los 3 meses y ahí fue mi primer shock. Ahí fue precisamente mi primer encuentro con una pérdida tan, tan profunda, tan íntima de un hijo.
y me vi frente a un duelo que jamás esperé vivir, como nos sucede a todas las mamás. Creo que me atrevo a decir a todas las que estamos viendo esto, jamás te imaginas que vas a vivir esto. Bueno, pues el procedimiento se hizo, ¿no? A nivel médico, todo, y ahí fue, Maye, donde me encontré con este gran león que tuve que afrontar, ¿no? Una pérdida que no esperaba en primer lugar y además muy especial dentro de todo lo que existe, que podemos perder los seres humanos. Está desde luego el tema de un hijo, que es uno de los más dolorosos, pero además especial en el sentido de que aún sin conocer a tu hijo, porque yo no lo vi nacer, yo no lo conocí, duelarlo, no solamente a tu hijo y su ausencia, pero también todos los planes y todo lo que no fue. Eso también forma parte de este duelo. Entonces te puedo decir que, uff, ¿no? Y quizás vamos a estar hablando de esto, ¿no? Durante esta entrevista, pero fue un duelo profundo, intenso, en donde también me sentía muy confundida y muy perdida. No entendía qué estaba pasando. Lo que sí sabía es que seguía mi deseo en el corazón de ser mamá. Como pude, me levanté, nos levantamos, porque también estábamos viviéndolo juntos, el que era mi esposo y yo, y decidimos volvernos a embarazar. Y a los meses llegó mi segunda hija, Ángela. Y te voy a contar que con ella el embarazo ya vino muy lleno de miedo. O sea, porque todas las mamás, la mayoría que tenemos esta experiencia, pensamos en otro embarazo y nos tiemblan las piernas. Literalmente, es una mezcla rarísima de emoción y de ilusión y quiero ser mamá otra vez y por otro lado, ¿va a pasar lo mismo? Es que, ¿qué va a pasar, no? Y si vuelve a pasar, ¿lo voy a sobrevivir? ¿Voy a soportarlo? Muchos cuestionamientos. Entonces, haciendo una gran lucha con la ansiedad ahí, nos animamos y te cuento, Maye, que en esta ocasión el embarazo duró 5 meses y tuve una placenta previa que me diagnosticaron y esa placenta previa es cuando la placenta se coloca más abajo, ¿no? Hacia la salida del cuello y representa también un riesgo para la mamá porque puede venir una hemorragia. Entonces estuve 2 meses en reposo absoluto y finalmente una noche me pasó lo mismo. De pronto, de cero, rompí fuentes y vámonos al hospital. Y en ese caso, fíjate que es riesgoso porque en el momento en que se abre, que tú rompes fuentes, puede haber cualquier bacteria que entre y que te infecte a ti y a tu bebé. Entonces, pues ahí estuvo otro shock, imagínate, ¿no? Viviéndolo por segunda vez, no te la crees que te esté volviendo a pasar. Fue más doloroso en el sentido también físico, porque ahí tuve una cesárea, porque mi hija ya estaba más grandecita. Tampoco pude conocerla. Viví dolores físicos muy grandes porque la anestesia como que no me hacía. Entonces te puedo decir que me pusieron medicamentos que me hicieron medio alucinar esa noche. Y aprendí demasiado, aprendí mucho de esa experiencia tan dolorosa, pero sí te digo que salimos ya casi con una banderita blanca del hospital, o sea, decir, me rindo, o sea, con los brazos vacíos, como dicen, pues sí, salí sin mi hija, salí con una herida, deja tú la de la cesárea, la del corazón, la del alma, y hacia una sociedad que además no lo comprende, tristemente no lo reconoce y sin saber a dónde ir, ¿no? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo empiezo a salir, a querer salir adelante de esto? Entonces, muy duro el duelo, mi segundo duelo con Ángela, y quedamos muy ciscados ante la idea de volverlo a intentar. Nos dimos un break del tema de maternidad, Maye. No queremos saber ahorita de eso, no queremos saber de bebés. Nos fuimos a viajar al mundo, hicimos nuestras maestrías, nos tomamos un gran break de 2 años y finalmente creo que cuando una está llamada a la maternidad, a ser madre, el deseo está ahí. Y algo que he aprendido es que cuando una mamá, en la mayoría de las veces, cuando una mamá y un papá tienen el deseo profundo de ser padres, digo en la mayoría porque hay excepciones, hay alguien del otro lado que desea venir a la tierra. No, no solamente es un deseo unilateral, la mayoría de las veces es en las dos direcciones del bebé que está queriendo encarnar. Y así fue que nos embarazamos de Patty. Patty, mi plumita, como la conocen y como le digo. Y ese embarazo, como les he platicado, fue maravilloso, mi tercer embarazo. No tuve muchos achaques, llegué a término perfectamente. O sea,
Me sentí en Disney, no podía creer mi gran panza, porque cuando sucede esto, a veces pues yo con mis hijos me quedé con una pancita muy chiquita y de repente Patty estaba yo así, ¿no? Yo decía, wow, mi cuerpo finalmente, el que yo creía que no iba a ser capaz jamás de engendrar, de dar a término a un bebé, lo hizo. Pero ¿qué sucedió? Que en el quinto mes de embarazo diagnostican a Patty con una anomalía de Epstein, que es una cardiopatía muy severa de corazón. Digo, sí, es una cardiopatía muy severa que es cianótica. Quiere decir que se ponen azulitos los bebés. Nos dijeron que el pronóstico era muy reservado, que iban a hacer y que no sabíamos qué iba a pasar, que podía vivir o no vivir, y si vivía iba a tener muchas complicaciones. Entonces, bueno, pues, ¿qué les cuento de la montaña rusa emocional brutal en la que nos encontrábamos? No solamente por los duelos que ya habíamos vivido, nos estábamos afrontando a un nuevo duelo que se llama el duelo del hijo sano, que estás duelando a ese hijo, a ese bebé que no va a tener una condición normal de vida. Entonces, te puedo decir que viví un embarazo con mucha tristeza a partir de que llegó el diagnóstico, muy, muy triste, con muchas preguntas en la cabeza. Te has de imaginar, fue una situación muy dura, pero siempre, siempre supimos que lo que Dios dijera para nuestra hija, eso iba a ser, ¿no? Entonces que la íbamos a apoyar hasta donde Dios dijera. Fue así, Maye, y les cuento que, wow, llegó Patty un 10 de enero y vivió 6 meses, mi chiquita. Y vino a casa 4 meses, estuvo 2 en la UCIN, luchando por su vida tremendamente, con medio corazón prácticamente, que era el que le funcionaba. La terapia de cuidados intensivos neonatales creo que ha sido uno de mis más grandes escuelas sobre la vida, sobre el amor, sobre muchas cosas, y de su mano he aprendido y sigo aprendiendo, lo tengo que decir en presente, porque sigo aprendiendo mucho. Y finalmente un día, después de 4 meses en casa maravillosos, de juego, de estar con ella, de compartir tantas cosas con Patty, cada día tenía como un sabor eterno. Cuando sabes que sus latidos son contados, en cierta forma, vives cada día como verdaderamente lo absorbes, lo saboreas, como que es algo que va a tener un sabor eterno. Y una noche se complicó, empezó a desaturar, fuimos al hospital y a los 2 días, ¿no? de esa complicación, nació al cielo. Ujú. Y aquí va de dónde viene ese término, ¿no? Que creo que también tú Sí. me lo preguntaste ahorita, ¿no? Y ese término que tanto me gusta y que tanto ha resonado con muchas mamás, ¿no? Por eso tan importante decir, y fíjense, yo he creído siempre que nuestros bebés, al trascender, siempre nos están guiando, siempre nos ayudan, no nos abandonan, nos guían a puertos y a lugares de luz donde podremos restaurarnos. Y fue mi caso cuando para la misa de Patty buscábamos para su lugar donde iba a descansar una crucecita para ponerla en su nicho. Y Ujú, fuimos a una iglesia aquí en la Ciudad de México y llegamos buscando eso que curiosamente no lo tenían, ¿no? ujú, Llegamos preguntando por una crucecita y todo no la tenían, bueno. Y entonces dijimos, no, pues vámonos. Y esto fue al día siguiente que Patty trascendió. Y me acuerdo que antes de salir, ahí en la tienda tenían unos libros en un estante, digo, de los que venden de espiritualidad, de todo. Y recuerdo de verdad que haz de cuenta que alguien tomara mi cara y me dirigiera a ver uno de los libros que estaba ahí. Increíble, increíble, así fue. Llamó mi atención y ni siquiera tenía una portada de bebé, no tenía nada alusivo al tema. El libro se llama Nacemos para no morir nunca. Y en la portada tiene una chica italiana que cuenta su testimonio, que ella ya murió porque tuvo un cáncer muy agresivo, pero tuvo 2 bebés que trascendieron y uno que sigue aquí. Entonces lo vi en la portada, algo me llamó, me acerqué y lo vi en la contraportada. Empecé a leer la historia de esta chica que había tenido, ¿no? A sus 2 hijos y que habían nacido al cielo, y fue la primera vez eh, ese término tocó mi corazón, ¿no? Y dije, este libro me lo llevo, ¿no? ujú, Salí y te puedo decir que me lo leí, creo que en un día, ¿no? ¿Por qué? ujú, Genuinamente ese libro tenía todo de lo que yo tenía sed. O sea,
todas las palabras, la filosofía, la fe, todo eso que transmitía el libro era lo que yo estaba necesitando profundamente. Entonces empecé a leer su testimonio y ella habla de sus dos hijos que nacen al cielo. Y dije, ¿qué término? Porque es tan importante, Maye, cómo nos hablamos acerca de esta experiencia. Y muchas mamis me han dicho, es que algo que me ayudó muchísimo es no decir mi bebé murió o mi bebé falleció, porque sí mueren al cuerpo, ¿no? Al cuerpo nada más. Y entonces de repente es como, pero decir nació al cielo tiene totalmente otro significado y es profundamente transformador, ¿no? Entonces, ahí lo leí, ¿no? Ella se llama Kiara Caravillo, se apellida, y de ella fue de donde yo adopté este término y lo empecé a ocupar. De hecho, mi libro se llama Mi bebé nació al cielo, de que quedé encantada con el término. Y es esta mi historia, Maye, de mis tres hijos, que cuento hoy con mucho orgullo y con mucho amor y con mucha gratitud, que hoy me trae hasta aquí, ¿no? Hasta el día de hoy a estar compartiendo aquí contigo. Pero esa es mi historia resumida Ajá. de lo mucho que he experimentado junto a ellos. Sí, sí, sí. O sea, muchas gracias por compartirla. A mí siempre me ha parecido una historia muy linda, muy conmovedora, que justamente transforma mucho esta forma de verlo, ¿no? Porque como decías, gestacional es un término que es tal vez un poco más conocido, pero tiene esta idea de algo que se pierde, ¿no? O sea, como algo que se pierde y no regresa. Y una parte física, pues sí es así, pero hay otra parte que sí está presente y que creo que en el momento de poder ver eso y sentirlo así, pues justo, ¿no? Cambia totalmente la forma en la que lo vives. Entonces, me encanta, a mí me encanta este término también. Y bueno, nos contaste en general, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que fue el momento más difícil de todo este proceso? Que creo que hubo muchos, pero no sé, ese momento como donde algo pasó, había mucho dolor, no sé, ¿cuál fue la parte más difícil para ti de estas experiencias? Claro, Maye, como bien lo dices, podría puntualizar muchos, muchos. Y fíjate que hay algo que tú dijiste ahorita que creo que es importante también aclarar antes de contar esta situación tan dolorosa que experimenté. El hecho de que ocupemos este lenguaje transformador de amor para cada día ir cambiando nuestra visión e irnos adaptando a una realidad amorosa donde nuestros hijos son celestiales de ninguna manera quiere decir que estamos negando el duelo o que estamos negando el dolor o negando la pérdida. Y creo que eso sí es muy importante subrayarlo, ¿no? Pérdida es pérdida, sí. Nuestros hijos mueren, sí. Fallecen con las palabras que son. Y esa es una realidad que yo considero a nivel físico, a nivel humano, que así es. Lo que yo donde hice clic con este término es con la permanencia del alma. Ujú, Es a partir de nuestro duelo, de estas experiencias de tanto dolor que vivimos, que tiene que ser honrado, que tenemos que procesar día a día, que tenemos que trabajarlo, para nada ignorarlo, para nada evadirlo. Después de esta elaboración del duelo, poder llegar a ese punto en donde comprendamos que la muerte es solo física y que seguimos coexistiendo con nuestros hijos de la forma en que son. Es un llamado espiritual, pero ujú. eso me parece importante dejarlo como claro. Ahora, en la pregunta que tú me haces, Maye, bueno, ¿qué te digo? Puedo voltear y ver tantos momentos, verme a mí misma en tantos momentos de profundo dolor, de lágrimas, de muchas cosas, y quizás muchas personas pensarían que los momentos más dolorosos o yo les confieso algo, el momento que a mí más me daba miedo era el que específicamente mi tercera hija, Patty, muriera. Ese era el momento que yo pensaba que jamás iba a sobrevivir, porque a mi hija ya la conocía, ya la tenía conmigo, ¿no? Entonces era mucho, mucho miedo. Y sin embargo, el momento en que ella trascendió, no, desde luego que hubo dolor,
pero yo lo recuerdo como un momento en que experimenté un amor profundo y una serenidad plena que no me explico. Si bien muchos podrían pensar o muchas podrían pensar que ese momento fue pues el más doloroso, yo les quiero compartir que para mí el más doloroso que recuerdo, o uno de los más dolorosos, porque también lo pasé con mis dos hijos, fue cuando después de que Patty trascendió, me fui un mes a duelar sola a una playa del Caribe. En ese momento, el que era mi esposo y yo estábamos ya muy distanciados y la separación era inminente, y más con este golpe tan duro. Muchas parejas, Maye, después de estas experiencias, toman caminos separados, y hay otras que al contrario, se pueden unir más que nunca en estas experiencias. Era nuestra tercera y la más dura, y sabía también Rodrigo, que ya esto ya no tenía futuro. Entonces, cuando me fui después de solo un mes de que Patty nació al cielo, que me fui a la playa, ahí sí puedo decirte que en soledad, completa soledad, viví profundamente dos duelos de los más dolorosos que existen. Ujú, Uno, desde luego, por mi hija, y otro por mi matrimonio, que tenía 7 años en ese momento. Y ujú, ahí sí te puedo decir que me recuerdo noches sin dormir, me recuerdo llorando muchísimo, en un sinsentido total, sin saber genuinamente qué seguía para mí, quién soy, qué voy a hacer, ujú, ahora qué va a pasar. Sientes que te cambian totalmente la vida, como que vas en tu camino y vas con tu esposo, formando una familia, con tu hija que tenía una cardiopatía, pero ibas adelante, ibas día a día, y de pronto voltear y no tienes nada de eso ya, ¿no? O sea, mi matrimonio había llegado a su fin, mi hija ya era celestial y yo estaba sola. Entonces viví una soledad profunda, y creo que en ese momento me dejé atravesar totalmente por el dolor. Por eso también lo quise vivir sola. Hay personas que les gusta vivirlo acompañadas, hay personas que se aíslan. Bueno, yo soy de la segunda, ¿no? ujú, Perdí contacto hasta con mis amigos. Me desconecté del mundo tan solo para irme a sentir profundamente el dolor tan grande que me estaba atravesando. Te puedo decir que ese es un momento que queda marcado en mi memoria, porque a la vez fue el momento en que nació Madres Fénix, del dolor ujú, más crudo, más al rojo vivo que he experimentado jamás. Entonces, si tú me preguntaras como cuál ha sido el momento o uno de los momentos más dolorosos, yo te podría decir que ese fue un momento donde sentí una pérdida, un dolor que no creí que iba a sobrevivir. Así ujú, te lo digo, no creí. Muchas mamás, muchas personas que pierden a sus hijos, que los ven trascender, creen que no van a sobrevivir a esto porque es un dolor que genuinamente tortura el alma. Entonces, hoy me miro con ojos de amor ujú, a esa Patty en ese hotel, ¿no? Que estaba duelando, y de verdad que le agradezco el valor de tan solo levantarse cada día, sin saber nada de lo que seguía ni quién era. Pero creo, Maye, que les comparto con mucho cariño que creo que ese fue un punto de dolor muy ujú, difícil. ujú. Muchas gracias por compartir. Y como dices, creo que a partir del dolor, es, o sea, da miedo conectar con eso, ¿no? Con qué se va a sentir, cuánto va a doler, como bien dices, si voy a poder con eso, con tanto dolor. A veces es difícil, pero cuando te permites sentirlo, te entregas a eso, aceptas las cosas como son, como pasaron, creo que ahí también está esa gran oportunidad de transformación, ¿no? Dices que ahí también nació Madres Fénix, que es tu proceso, tu proyecto, ¿no? Un proyecto tuyo personal que justamente está enfocado en trabajar con todos estos temas. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de ese nacimiento, de este proyecto? Claro, claro, Maye, sí, les comparto. Y lo que tú dices me encanta, es que es así. Además, un dolor así de fuerte, así de real, no hay forma de evadirlo. No hay forma. Es como una ola que te revuelca, de la que
crees que nunca vas a salir. Ujú, Y lo que viene, que tú tienes la opción, porque creo que aún en el dolor más profundo, tú puedes elegir. Y yo elegí por el amor. Y la primera elección que hice en ese sentido fue la rendición, rendirme a lo que estaba pasando, rendirme, entregarme, como dicen en inglés es esta parte del surrender, ¿no? ujú, Rendirme y entregarme a este dolor que me estaba atravesando, que era muy importante, aunque yo no lo entendiera a nivel consciente, pero mi alma necesitaba experimentar eso, lo necesitaba. Y en el momento en que te rindes ante esto y dejas de resistirte, porque tú te puedes pelear con el dolor y resistirte a la nueva realidad, que eso no te va a llevar a ningún lado más que a un canal de sufrimiento. Pero cuando te rindes y empiezas a ver la posibilidad de aceptar lo que es, acepto lo que es, que mi hija tuvo su cardiopatía y que hoy es celestial, acepto que tuve un matrimonio de 7 años y que hoy cada quien seguirá su camino, y empiezas a aceptar lo que es, entonces abrimos esa pequeña, gran ventana a podernos adaptar amorosamente. Y en ese sentido yo descubrí, Maye, que cuanto más me rendía a la situación, a la realidad, a permitirme sentir el dolor brutal que estaba sintiendo, más mi corazón se iba poco a poco en milímetros, en células, se iba poco a poco restaurando. Y fue ahí donde te puedo contar, porque tengo la imagen aquí para que ustedes también la puedan como ver, de la playa enfrente, un mar del Caribe divino, atardeceres que vi donde sentí la grandeza de Dios, un Dios amoroso, ¿no? Que no me castigó para nada, que no me estaba quitando a mi hija. Y fue ahí una noche donde en la sala del cuarto saqué un cuaderno porque me fui preparada, un cuaderno, saqué mi pluma, sí, y empecé a escribir. Y lo primero que escribí fue toda la historia de lo que había sucedido, porque fue como ponerlo en papel para acordarme siempre. En ese momento que tenía todo tan fresco, escribí todo, Maya, así me ujú, vacié el papel. Fue así de que cómo sucedieron las cosas, lo que percibí, lo que no entendí, los medicamentos que Patty tomó, a qué hora nació al cielo, todo. ujú, Y después de eso empecé a escribir sobre este proyecto incipiente que ya tenía en mente desde que Ángela trascendió, y lo retomé. Y entonces empecé a ver qué es lo que yo quiero hacer con este dolor, qué es lo que voy a hacer, porque yo tenía un llamado a servir. Y empecé a aterrizarlo, Maye. Empecé a decir, a ver, ¿qué me gustaría a mí haber tenido, a mí haber contado cuando viví estas experiencias? ¿Qué es lo que más me está ayudando ahorita? Todo eso, todo eso, ¿cómo veo las cosas hoy? Ese fue un gran reto. El, como que creo que algo que me ayudó mucho es no dejarme absorber completamente por las creencias establecidas de lo que esto significa. Que cuando hay personas que piensan en una mamá que pierde un hijo, piensan que va a estar en oscuridad, que nunca se va a recuperar, que no volverá a ser feliz, y yo no convivía con nada de eso. Que no, 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 a mí no me van a decir cómo voy a vivir yo mi experiencia. Y ujú, entonces empecé a plasmar mi visión. A ver, yo, ¿qué es lo que yo creo y siento? Ok, ahora que mi hija trascendió, la siento más cerca que nunca. Ahora entiendo esto, ahora... Y fue ahí donde nació. Y me dije a mí misma, y algún día quiero estar ayudando a muchos papás, quiero estar dando cursos, me veo dando conferencias, todo lo que hoy vivo, todo lo que hoy es. Y fue así, Maye, y fíjate que fue curioso porque mucha gente, hubo gente alrededor que no creía en este proyecto mío, de mi corazón, y me decían como, ¿para qué vas a hacer eso? Es que no le veo ningún sentido, no vas a ganar nada de eso. Yo decía, no, es que lo que yo necesito es dar, ¿no? ujú, No ganar, es dar. Entonces, fue ahí donde también tuve que darme un gran voto de confianza y de ser muy fiel a mí misma, que si ujú, otros no creían, yo sí creía en mí y creía en la visión que tenía y que podía llegar a muchas mamás y muchos papás. Y fue ahí donde nació y donde empezó este recorrido, Maya, increíble, muy poco a poquito, muy tímidamente, empezando a dar mi mensaje, cómo experimentaba yo mi maternidad, cómo he vivido el dolor. Y así fue uniéndose más y más gente a esta comunidad. Y
Y verdaderamente hoy te puedo decir que me he sentido muy alineada, como que hay algo en mi alma que me dice que siente felicidad, que siente gozo, porque se siente que está haciendo lo que tenía que hacer. Ujú, Ese propósito, esa misión que recibí de la mano de mis hijos, del dolor más grande, ¿no?, que hemos atravesado, puede salir tu gran mensaje. ujú. Entonces, fue así como nació, Maye, esta iniciativa. Y la palabra Fénix que lo define. ¿Qué es para ti Fénix? ¿No? Cuando escuchas algo del Fénix, Renacer. ¿qué es? Ujú, ¿No? Entonces, del dolor más profundo, sea cual sea, en nuestro caso, de ver a un hijo trascender, puedes renacer completamente, ujú, completamente. Entonces, fue por eso Madres Fénix, porque somos quienes renacemos de ese dolor tan profundo, pero para también emprender el vuelo hacia ser nosotras mismas ujú, y ser mujeres que viven su maternidad espiritual plenamente, porque la maternidad es un don, no es algo que caduque ni se termine y no depende de la condición en que existe tu hijo. Entonces, todas las que somos mamás de hijos celestiales, pues somos tan mamás como las que tienen a sus hijos terrenalmente. Entonces, es llamarlas a que no se queden en el duelo hay que vivirlo, hay que procesarlo, pero después que sigue, sigue tu maternidad, sigue tu vuelo, ya ujú, renaciste, vuela. Entonces, de ahí vino la palabra Fénix, Maya. ujú. Es esta la historia resumida. Ay, me encanta, Pati. Y es que, o sea, desde el principio se ve que este es un proyecto con mucho corazón, ¿no? A mí me encanta y me conmueve mucho como esta parte de transformar tu dolor en algo que no solo habla de tu camino y tu recorrido, sino que también sirve a otras personas que están pasando por lo mismo. Y como bien dices, yo sí creo que esto es muy necesario, ¿no? O sea, que tu mensaje es algo que el mundo necesitaba, porque creo, digo, yo no he tenido una experiencia así, ¿no? Pero he visto de cerca con familiares y así situaciones parecidas y creo que justo como decías, pues de pronto las personas no saben bien qué hacer, ¿no? De pronto te dicen, no, pues haz esto, haz lo otro, no te preocupes o ya pasará o no sé qué tipo de cosas te digan, ¿no? Y desde una buena intención, pero Claro, como con mucha ignorancia, ¿no? Entonces, me parece súper lindo que tú, que viviste esta experiencia, que sabes de qué se trata, cómo se vive, pues ahora te hayas convertido en una guía para las personas, las mamás, los papás que estén pasando por algo así, ¿no? Entonces, me encanta y como veo mucho corazón en tu proyecto y eso, o sea, la respuesta que ha tenido, pues te hace saber que sí, efectivamente, esto es algo que el mundo necesitaba de ti, ¿no? gracias, Maya hermosa, gracias de corazón por tus palabras, que me encantan, me dan gasolina, ¿no? Para seguir adelante. Y cuando tú dices eso, totalmente me identifico. Cuando dices, se ve mucho, que le pones mucho corazón. Y creo yo, como me veo, es finalmente me considero también una mensajera y una vocera de un mensaje que viene de algo más grande. El amor que puedes sentir por un alma, por otra persona, en mi caso por mis hijos, a veces lo siento como un amor que se desborda, que ni tu cuerpo físico puede contener. Y ese amor que se desborda y sale de ti tiene que ser canalizado a algo. Y yo así me siento que el motor de este proyecto es el amor eterno, real, creciente que siento por mis hijos y que me une a mis hijos. Ujú, Y yo tengo muy claro, Maye, que si bien este proyecto lo estoy llevando a cabo, no es mi proyecto al 100. Yo creo que es proyecto, en primer lugar, de Dios, en segundo lugar, de mis hijos. ujú, Y que yo estoy honrada en poderles ayudar a llevarlo a cabo. ujú, Así lo siento de corazón siempre que vamos a sacar un nuevo programa, una nueva iniciativa, que vienen las oportunidades, yo les comparto que voy a la iglesia, visito a mis nenas donde están ahí en su nicho y siempre voy literalmente a pedir su bendición. ¿Por qué? Porque este proyecto es de ellas. Cuando necesito o no tengo claridad en algo, yo que tengo el hábito de la escritura diaria a mis hijos,
siempre encuentro claridad cuando me acerco a platicarles, siempre están muy presentes y activos en todo lo que hago. Entonces, desde luego que le he puesto mucho esfuerzo, mucha fe, mucho corazón, como dices, pero más y más comprendo que es un proyecto que está más allá de mí. Ujú, Y cuanto más fluyo en esta energía de permitir, de dejarme guiar, de recibir instrucciones sobre lo que tengo que hacer, cuando estoy dando sesiones con mamás, de genuinamente recibir información que sea de ayuda para su corazón, lo que está viviendo en ese momento, es como más veo florecer y veo que da fruto todo lo que se está gestando y sigue creciendo en Madres Fénix. ujú, Entonces, esto es algo que lo estoy aprendiendo, a ujú, soltarlo más, a permitir más, porque más y más comprendo que es un proyecto, como te digo, que está más allá de mí y personas como tú, tan lindas, tan generosas, que me invitan a espacios como este, tan importantes y tan sanadores para tantas personas, pues también contribuyen mucho a este proyecto y por eso especialmente, Maye, darte las gracias porque estás dando voz a esta gran comunidad de mamás y lo que es más, estamos dando voz a los bebés que trascienden, porque ujú, ¿quién les da voz? Ellos no son duelo, ellos no son dolor y necesitan que alguien los vea como los grandes seres que son. Y eso también es como que me siento como una gran abogada de ellos, ¿sabes? Como una gran abogada de decir, a ver, no, yo sé que el dolor nos arrastra, pero no hay que confundir, hay que separar, que nuestros hijos no son eso. Hay que reconocerlos como los grandes seres que son, un alma como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando. ujú. Entonces, en ese sentido, Maya, he vivido cosas tan conmovedoras, tan que no me explico, con bebés, con todos los hermosos bebés que he tenido el honor de conocer, sus historias, su energía, sus símbolos, tantas cosas que de verdad que me siento, como te digo, totalmente alineada y cuando veo la respuesta y que las mamás verdaderamente se ayudan de las palabras del podcast, de los posts, de todo, es como tú bien lo dijiste ahorita, la confirmación de que esto tenía que ser. Sí, sí, y me encanta esto que dices de, al final esto pasó gracias a tus hijos, ¿no? O sea, por eso son parte fundamental de tu vida, de tu mensaje. O sea, si yo también lo veo así, ¿no? Tú estás tomando acción, pero sí, es algo, eres tú más muchísimas otras cosas y me parece súper lindo que el paso por tu vida o este punto donde se conectó tu alma con la de tus hijos, esté dando fruto a todo este proyecto, ¿no? O sea, eso está muy lindo. Y ahorita decías que dijiste que pues has podido acompañar a mamás y conocer, ¿no? Las historias de sus bebés celestiales y que a veces hay símbolos y así. Me gustaría preguntarte un poco como por curiosidad, ¿por qué tu plumita, ¿no? O sea, es el símbolo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de por qué. Claro, claro, mi chiquita. Fíjate que es curioso porque cuando dices o cuando les he dicho es mi plumita, quizás muchas personas crean que es por una pluma, Ah, pluma como de unas de las alas de un ángel, ¿no? ujú, O piensan que es como, pues es, una plumita. Y curiosamente, no, ujú, porque te voy a decir que mi hija, cuando nació y cuando creció, que en casa ya tenía más cabello, porque pues en la UCIN se le cayó mucho cabellito, pero ya más grande, tenía aquí atrás en la cabeza dos remolinos. mm, Y en esos dos remolinos de cabello siempre se le hacía como una antenita aquí atrás mm, de cabello, como así, ¿no? Siempre le quedaba parado. Entonces, su abuelo, mi papá, le empezó a decir pluma roja, como la caricatura de hace mucho tiempo mm, de un apache niño que mm. traía su plumita roja aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí le empezamos a decir pluma roja. Y mi papá para todo llegaba y le decía pluma roja, porque tenía esa plumita aquí y ahí fue que se le quedó el apodo de pluma. Ok. Por su cabello que se le hacía aquí un piquito, ¿no? Y luego se acostaba y la levantabas después de que dormía y se le veía aquí otra vez su piquito de cabello. Entonces, por eso es plumita. Yo le digo de muchas formas, ¿no? Pero de ahí viene y ahora lo que dices de los símbolos y todo esto es tan importante
Ahí es donde una persona, una mamá que vive esta experiencia, Maye, puede decidir o no dar el paso. ¿El paso a qué? A creer que existe un mundo sutil. El mundo sutil es el que conecta al mundo físico y al no físico. En medio está el mundo sutil, en donde se dan las sincronicidades, los milagros, las señales, el mundo que conecta, que nos conecta con ellos. Y en ese sentido, me ha tocado conocer bebés que tienen muchos símbolos, que se manifiestan de muchas formas increíbles, ¿no? Ahí es donde también suceden los sueños. Ujú. Mamás que dicen, soñé con mi hijo, soñé con mi hija y me decía esto, o muy común, está con este ser querido que ya falleció. Los ven en brazos de abuelitas, de papás, de personas muy queridas que ya trascendieron. Y los bebés pueden tener muchos símbolos, ¿no? Mamás que dicen, yo entiendo que se me representa en una mariposa, yo en un colibrí, yo en una pluma. Ujú. Y empiezas a ver, Maye, especialmente fíjate ahorita que tenemos un grupo muy, muy bonito en el grupo mensual de Soy Fénix, de la membresía. En Ujú. Telegram, las mamis están compartiendo cosas que no te crees, ¿no? Que no te crees. ¿De dónde encontraron una pluma? ¿De dónde escucharon una canción? ¿De por qué una prenda de bebé apareció en ese lugar cuando no tenía nada? O sea, de cómo les revelaron sus nombres. Qué cosa, o sea, te deja con la boca abierta y tú siempre tienes dos opciones, creer o no. Puedes pensar que es una casualidad, puedes pensar y dejarlo pasar, no creo que signifique nada, o puedes comprender que te están diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Ujú. Sí, me Es muy, encanta. muy conmovedor, muy lindo. O sea, yo te puedo decir que a veces he pensado que el día que me toque trascender a mí, creo que voy a ir a abrazar a todos los bebés que he conocido, porque son tan grandes maestros, te encariñas con ellos como un doctor con sus pacientes, los conoces en cierta forma, ves lo que están haciendo, los frutos que están dando aquí, cómo están transformando a sus papás, ves las señales que dan y de verdad que empiezas como a crear un nexo, porque para mí todos son maestros, y empieza a crear este nexo y te voy a decir algo más bonito, no solamente con los bebés trascendidos, sino empiezas también a crear un nexo con los bebés que apenas vienen, porque a las mamás que apoyo para su embarazo, Ujú. cuando han tenido una pérdida gestacional y que tienen mucho miedo y ansiedad de volverse a embarazar, empezamos también a entrar al mundo sutil, pero esta vez para poder empezar a vivir un embarazo consciente espiritual, en el entendimiento de que los bebés arcoíris como los celestiales están en lo no físico y empiezan a ocurrir cosas increíbles, simbología, avisos, cosas Ujú. que, y tan lindo, Maya, y tan satisfactorio y tan hermoso que un bebé que conociste antes de que llegara y luego lo viste encarnar en el vientre de su mamá. Lo viste crecer sesión a sesión y cuando finalmente te mandan la foto, te sientes tía, ¿no? O sea, te sientes tía de ese hermoso bebé que dices, yo te conocí, como dicen las tías, te conocí así, bueno, no, yo te conocí allá, ¿no? Sí, Allá, definitivamente. cuando todavía no llegabas, o sea, ay, son cosas que nunca esperas vivir. Yo honestamente nunca creí que iba a aprender tanto del mundo de estos seres tan hermosos, tan grandes, tan maestros, y que estoy enamorada, enamorada de ellos, enamorada de lo que vienen a hacer, de cómo nos transforman profundamente, y que muchos de ellos creo que también vienen con un mensaje muy grande de compasión, que vienen a tener una experiencia física en la humanidad para precisamente elevar el nivel de conciencia de sus padres, de amigos, de conocidos, de familias, de comunidades, de doctores, de enfermeras, de muchos. Entonces, de verdad que estamos ante seres hermosísimos, Ujú. maestros, ¿no? Qué Y te maravilla. digo, es muy emocionante después de cada sesión, uy, todo lo que aprendes, pero no solamente de los papás, muchos de los bebés, mucho. Ujú. Sí, y eso me hace pensar, por ejemplo, no sé si tú estés familiarizada o no con esto, pero yo he estudiado un poco de constelaciones familiares y Ujú, ahí es súper importante darle un lugar a cada persona que viene al sistema de la familia, ¿no? Incluso, o sea, muchas veces pasa que, no sé, cuando hay un aborto de pocos meses, o sea, de pronto como que
no sé, no se le da ese lugar a esas almitas y es súper importante sí darles ese lugar, ¿no? Es reconocer su existencia, su paso por el mundo, ¿no? Y lo que Claro. dejan, ¿no? Entonces, pues también creo que parte de este proyecto hermoso que tú tienes ayuda mucho para eso, ¿no? Para darle lugar a cada almita que llega y aunque no encarne, como dices, pues es parte de la familia y tiene un lugar importante. Desde luego, Maye, me encanta eso que dices porque fíjate qué importante, porque estamos tan acostumbrados como sociedad a solo creer en lo que vemos. Por eso es tan poco reconocido esta maternidad. Sí, el duelo también es poco reconocido, pero más allá del duelo, la maternidad y la paternidad que tenemos. Por eso es tan poco reconocida, porque la gente no puede ver a nuestro bebé, entonces no eres mamá o no eres papá. No, espérame, tú ya lo dijiste. A ver, en nuestra familia quizás ves dos, pero somos cuatro. O Ujú, quizás ves dos, pero somos tres. ¿No? Y tan importante reconocer que tienen un lugar muy importante como cualquier otro miembro del sistema familiar, que además venía como cada uno de ellos con su misión, con su propósito, con su personalidad, con su karma, con su destino, con todo. Y más es importante reconocer eso, ¿no? Si tú tienes un bebé celestial y era tu primer hijo, será siempre tu primer hijo, siempre, y hay que darle ese lugar, ese papel como en el árbol genealógico, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, más y más es llamar, precisamente como tú lo dices, es un llamado a reconocer, no solamente que, desde luego, claro que están en nuestro árbol familiar, claro que forman parte de la familia, y sobre todo a todo lo que vienen a hacer, ujú, todo lo que vienen a cambiar, incluso en un sistema familiar, pueden venir a romper patrones con el aprendizaje que vienen a darle a mamá o a papá, que quizás son patrones heredados que vienen desde bisabuelos, abuelos, ta. Ellos pueden venir a romper patrones, pueden venir a liberar a toda una generación que venga abajo de ellos. O sea, tenemos que darles verdaderamente su lugar y su importancia. O sea, creo que ya estamos en una época, ya estamos en un momento de la vida, de la conciencia, donde podemos ya comprender un poco más y podemos perfectamente entender que somos familia, que habemos familia terrenal celestial y que todos estamos existiendo, ¿no? En el plan divino, en la evolución de cada una de nuestras almas. Creo que más y más se necesita esa conciencia, Maye, de que lo que vemos no es lo único que hay, que de ujú, hecho lo que vemos es una parte así de lo que existe. Realmente nuestro ojo humano es tan ujú, limitado, ¿no? Y lo que mencionas me encanta, o sea, hay que darles su lugar en el sistema familiar a nuestros hijos, sobre todo porque son grandes, no sé si decirlo así, pero como agentes de cambio, agentes de ujú, transformación, y que incluso pueden hacer hasta no voy a decir sacrificio, pero que por amor pueden venir a encarnar tan solo por un sistema familiar que va a ser llevado hacia su sanación. O sea, ujú, es sí, un tema, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, a ver, ahora tengo una pregunta enfocada a lo que viene para ti en general con tu proyecto y digamos en tu vida, ¿no? O sea, ¿en qué punto estás ahora después de todas estas experiencias que has vivido, todo el camino de dar a luz a este proyecto también, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estás? ¿Qué viene para ti? ¿Cómo te sientes ahora? No sé. Wow, me encanta esta pregunta. Porque fíjate que, bueno, lo primero es, ¿dónde estoy ahora? Estoy precisamente, ayer lo platicaba con mi hermana mientras íbamos en el carro, ¿no? Escuchando música muy contentas. Le decía que me sentía en un momento de profunda realización a nivel del alma, que estaba teniendo muchas satisfacciones, eh, mucho alimento, que me sentía muy nutrida espiritualmente de todo este servicio y de ver la mano de Dios y de mis bebés en esta comunidad, me atrevería a decirlo así. Me siento muy expandida, o sea que hay veces que siento que la emoción se sale de mi pecho, ¿no? De todas las puertas que se empiezan a abrir y de este mensaje a donde está llegando y de todo lo que es posible para toda la potencialidad de este proyecto. Decir también que en mi propio sistema familiar
¿no? Estoy disfrutando a mi familia más que nunca, a mis amigos más que nunca, desde una conciencia, desde una visión que me han dejado mis hijos de gozar la vida, de que estamos aquí para experimentar la dicha, el gozo, la luz, aún a pesar de lo que nos suceda, sea lo que sea, ¿no? Y por ese lado, decirte que me siento muy contenta, se están cumpliendo muchos sueños que tenía y no de ahora, o sea, desde niña, que también están, gracias a Dios, llegando en este momento, que estoy soltando creencias más y más que me limitaban, que estoy gozando mucho de mí. Me siento muy contenta. Por el lado, yo te diría que hasta ahora, después de 3 años y medio, me he sentido como nuevamente en la ilusión de tener una pareja nuevamente, que antes tenía muchas creencias que me detenían de eso, ¿no? Porque yo me divorcié hace 3 años y medio cuando Patty trascendió y desde ahí me eché un clavado tan profundo a este proyecto que me olvidé de otras áreas de mi vida, que hoy lo puedo ver con claridad y que hoy siento que empieza a ser importante, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta ver que ya me estoy abriendo en ese sentido, a todas las posibilidades que tiene el universo para mí. Y por lo demás, también decirte que en el tema espiritual me siento que estoy aprendiendo más y más cada día, especialmente de esta desidentificación de, de lo que creemos que somos. Ay, viene una mosca. De lo que creo que somos y de lo que no somos, ¿no? Cada vez más desmarcarte de la creencia de que soy este pensamiento, de que soy este comportamiento, soy mi cuerpo, irte haciendo para atrás hasta llegar a lo que tú verdaderamente eres. Porque el dolor tan profundo que pueden estar sintiendo hoy muchas mamás, como me pasó a mí, tú puedes llegar a ser testigo de ese dolor, porque finalmente es un dolor que está experimentando tu cuerpo, tu psique, tu mente, pero el alma siempre está un paso atrás, Ujú. observando todo como el eterno testigo. Y más ahorita estoy en esa tarea, porque no es nada fácil, ¿no? Pero leo y me apasiona de ir regresando más y más al ser, que un dolor tan grande como este que nos ha atravesado, y sea cual sea de quienes nos estén escuchando, es una oportunidad de regresar a nuestro verdadero ser, al que es Ujú. eterno, al que es conciencia ilimitada. Y ahí estoy con una sed brutal de aprender de estos temas. Y de hecho, en mi comunidad, ¿no? Es a donde las llamo, porque creo que estas experiencias nos invitan a un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de Ujú. regreso a casa, de regreso al hogar. Y precisamente estoy ahí. O sea, Ujú. siento que estoy aprendiendo más, nunca dejamos de aprender. Y también una parte de mí, te confieso, empezándome a abrir a otras sensibilidades que sabía que estaban ahí y que en algunos momentos no me lo permitía por miedo. Ujú. Y esta vez he empezado a explorar un poco más eso. O sea, porque cuando, no sé, en el momento, por ejemplo, ¿no? De dar una sesión con una mamá, con un papá, y empezar a dejarme sentir, ahora sí, la energía que se está gestando y la información que hay en medio, mis sensaciones corporales cuando me dicen algo muy puntual, toda esa sensibilidad que ahorita te puedo decir que me estoy empezando a abrir, Maye, porque antes tenía mucho miedo. Ujú. O sucedían cosas que yo decía, "¡Ah! No, no, o sea, yo no lo voy a creer, ¿qué es esto? Ujú. No, Ujú. no. O sea, ahora estoy entendiendo y estoy abriéndome a eso sí, con la intención de servir siempre. Ujú. Entonces, ahí estoy ahorita, ¿no? O sea, te puedo decir que estoy en este lugar, en este momento. Si hablamos en un año, no sé dónde voy a estar, Sí, nadie claro. sabemos, pero hoy ha sido esta una experiencia que nunca esperé vivir. Ujú. Nunca, o sea, nunca creí que un día iba a estar viviendo todo esto, Ujú. que me iban a escribir mamás de muchas partes del mundo agradeciéndome y eso es tan importante para mí. O sea, que leyeron el libro, que escucharon el podcast, que les ayude, aunque sea en un poquito, en este gran dolor, me significa todo en estos momentos. Claro. Pues estás en un punto muy interesante, o sea, donde, pues claro, se van a seguir moviendo más cosas, pero me da mucho gusto verte
Justo creo que es un momento donde todo ese proceso de transformación, toda esa lucha, todo este proyecto que has formado, pues lo estás viviendo y estás viendo muchos resultados de eso, ¿no? O sea, recogiendo algunos frutos de lo que sembraste 3 años, de lo que empezaste a sembrar 3 años y medio, dijiste, Sí, tres atrás, años y ¿no? medio, Ujú. sí. Entonces, me encanta eso, gracias por compartirlo. Y la pregunta que no puede faltar en este video podcast, ¿qué consideras que es lo extraordinario de ti y o de tu historia? Wow, qué pregunta. Uh, Me encanta porque además me encanta el título, ¿no? De lo extraordinario de ti. Creo que hay algo extraordinario en cada uno de nosotros, como tú lo hiciste, Maye, confiando en esta visión de que todos tenemos algo extraordinario que compartir. Y hay muchas cosas que creo que me gustaría subrayar, pero si tuviera que decir algo extraordinario de mi historia junto a mis hijos, es mm, que ha sido una gran revelación de lo que es el verdadero amor, el amor incondicional, el amor de Dios. Yo una vez hace mucho tiempo, cuando recién me casé, siempre he tenido el hábito de la escritura. Y me acuerdo que para mí era un tema no poderme embarazar porque tardamos como un año. Y me acuerdo que escribía y me hacía preguntas y hacía preguntas al universo y a Dios de qué está pasando, por qué y tal. Y una noche escribí algo que en el momento no entendí ni de dónde venía, ni qué significaba. Y eso que escribí decía, te daré 3 hijos de los que aprenderás a amarme más. Lo tengo escrito, ¿no? En mi diario en 2016. En el momento dije, ¿qué? No me había embarazado, no tenía hijos en ese momento. Hoy veo esas palabras. Ujú. Wow. Hoy esas palabras me resuenan en total verdad. ¿Por qué? Porque en lo personal te puedo decir que lo extraordinario ha sido de que en una experiencia tan dolorosa como lo ha sido, en lugar de pelearme con la vida o con Dios, lo amo más. Y estoy hablando de un Dios no de religión, Ujú. cada quien, ¿no? Estoy hablando de un Dios vivo, de esta fuerza universal que a todos nos lleva, de esta energía. Y hoy ver eso, me parece que eso es lo extraordinario, May. Ujú. Sí lo es. Tal cual sucedió, o sea, tal cual sucedió. Tuve a mis 3 hijos que trascendieron y hoy puedo decir que amo más la vida, Ujú. amo más a Dios. Entonces, creo que eso, y no sé por qué, ¿no? No sé por qué esas palabras ahorita resonaron cuando me lo Ujú. preguntaste. Eso es lo extraordinario, que no importa lo que tú estés viviendo ahora, sea lo que sea, si tienes alguna herida, si te hicieron algo, si viviste algo traumático, lo que estés viviendo te puede llevar a vivir el amor más grande que jamás hayas experimentado, hacia ti mismo, hacia tus semejantes, hacia Dios, hacia la vida, si tan solo das esa oportunidad. Ujú. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, sí, y qué respuesta. Pero Increíble. bueno, Ajá. eso es lo que sinceramente creo, ¿no? Ujú, ujú. Muchísimas gracias, Patti. De verdad ha sido súper interesante, súper lindo tenerte aquí. Podríamos seguir hablando muchísimo porque tocas Bueno. 1000 temas que dan para mucho. Sí, Em, sí, es súper interesante, Maye. sí. Pero bueno, digamos, ¿con qué te gustaría cerrar esta entrevista? Si hay algún mensaje, algo que quieras decir, como la cereza del pastel. Claro, wow, pues creo que el mensaje es para todos los que están en tu audiencia hoy, que nos están escuchando. Algunos serán papás de bebés celestiales, otros no.
pero seguramente están en esta experiencia de vida viviendo algo que los reta, que todos tenemos experiencias de dolor, pero es que el dolor es la única forma de transformarse. El dolor tiene un sentido. Sea lo que sea que estés viviendo, déjate atravesar por el dolor. Puedes soportarlo, pero el dolor es la única forma, es el gran maestro de la humanidad por el que verdaderamente nos transformamos y evolucionamos. Que todos los que estamos aquí en algún momento antes de venir aquí, muy probablemente acordamos que lo íbamos a vivir. Muy probablemente nuestra alma necesitaba lo que estamos viviendo. Yo no puedo entender por qué necesitaba que vivir la muerte física de mis hijos. Otra persona no sabrá por qué necesitaba vivir un abuso, un abandono, un rechazo, una enfermedad, muchas cosas que todos experimentamos. Sea lo que sea que estés viviendo, confía en que forma parte del proceso de tu alma de evolución. Y en un sentido, aprendamos a abrazar el dolor. Estamos muy acostumbrados a priorizar y maximizar el placer y a minimizar el dolor. Pero cuando podemos darle su lugar a este gran maestro, es cuando verdaderamente podemos renacer y podemos transformarnos. Y ahí en el dolor es donde ocurren los milagros que tanto pedimos. Entonces creo que ese sería mi mensaje. Que hoy estás viviendo un dolor, sea cual sea el dolor, deja que te atraviese profundamente y confía que tu alma lo ha necesitado así y que verás los frutos de ese dolor que hoy estás viviendo. Muchísimas gracias. Es un mensaje poderoso. Estoy de acuerdo con cada una de esas palabras y además tú eres evidencia clara de eso. Y pues quienes se han permitido entrar y ser atravesados por ese dolor, también lo saben, ¿no? Entonces, sí, creo que ese dolor detona mucha transformación. Así que gracias por este mensaje. Y para las personas que hayan quedado enamoradas de todo lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus proyectos? Digo, ya mencionaste algunos, pero sé que tienes una membresía, un video podcast, un podcast, un libro. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Claro, Maye, gracias. Con mucho gusto se los comparto. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook. Estoy como Madres Fénix. Tengo un podcast que se llama Madres Fénix Podcast, que lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Tengo un libro a la venta, mi libro que se llama Mi bebé nació al cielo, que pueden encontrarlo en Amazon. En mi sitio web, que es madresfenix.com, pueden encontrar todo lo que hago, las sesiones que doy, en lo que me especializo y bueno, pues ahí me pueden contactar. También mi correo se los puedo dar, que es madresfenix@gmail.com. Y de verdad que cuenten con que este espacio es de servicio y tiene toda la intención de apoyar a cada alma que vive esto. Si ustedes conocen de alguien que tiene bebés en el cielo o de alguien que tenga un bebé con un diagnóstico especial, también apoyo a mamás y papás que tienen bebés, que están esperando bebés con una cardiopatía, con un síndrome. Nos preparamos en la parte emocional, espiritual. Desde luego doy sesiones a papás en duelo gestacional. También doy sesiones para mamás y papás que están preparándose para un embarazo arcoíris después de tener a su bebé celestial. Y sobra decir que estoy para apoyarlos. Y también, Maye, me quiero, sí, antes de despedirnos, tomarme unos minutos para así darte las gracias de todo corazón por considerarme para este gran proyecto tuyo. Gracias, gracias por la invitación. Me ha encantado compartir contigo todo esto que hemos hablado, que sé que va a ser de ayuda para muchas personas, que yo confío en que así sea. Gracias por considerarme, por invitarme. Y también me gustaría, Maye, que tú nos contaras, porque sé que muchas mamás y papás Fénix van a entrar a ver este video podcast maravilloso y que tú también pudieras como pues compartir, ¿no? Tu audiencia ya lo sabe, pero todos los que vienen por parte de Madres Fénix, qué es lo que tú haces y también dónde podrían encontrarte, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Pati. Me encantó tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Claro. Y bueno, yo soy Mayela García, soy psicoterapeuta y life coach y me enfoco sobre todo en el trabajo con emociones. Eso es muy amplio, pero mi punto central es
cómo conectar con las emociones, cómo identificarlas, cómo expresarlas, cómo manejarlas, qué hacer con ellas, ¿no? Y sobre todo a través de trabajo como con el amor propio, con aceptarse y con también el despertar espiritual, ¿no? Entonces, digamos, esos son los temas que yo manejo y pues encantada de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Maye. Te mando un abrazo muy grande a toda la audiencia. Gracias por escuchar y gracias por recibirme en este espacio. Gracias a ti y a ti, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Lo Extraordinario de Ti.